Buenos días, jóvenes. Ya, profe. Buenos días, profe. Buenas, buenas. Muy bien. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Voy a esperar un minuto para que entren los demás, así que... Bueno, vamos a hablar de la Declaración de los Derechos del Niño. Con relación a lo que vamos a hablar, sale la tarea de hoy, que es solo resumir lo que vamos a hablar, pero ya lo vamos a hablar adelante, ya está asignada igual en la plataforma. Muy bien, jóvenes. La Declaración de los Derechos del Niño, esta surge o da origen, no se firma, pero surge en 1924. Esto surge de la Sociedad de Naciones Unidas. No es lo mismo Organización de las Naciones Unidas que la Sociedad de Naciones Unidas. Son entidades diferentes. Ahora, a principio se adopta la palabra de Declaración de Ginebra. Declaración de Ginebra. La palabra Ginebra proviene de Suiza, un lugar donde se desarrolló, digamos que la sesión donde hablaron sobre este tema. Entonces fue en Suiza, Ginebra. Muy bien, de ahí adopta el nombre de Declaración de Ginebra. Ahora, la Declaración de Ginebra no eran como leyes o una constitución o un tratado, ejemplo, donde declara o donde está escrito los derechos del niño. Simplemente eran como principios y valores que debía tener las personas y que fueron escritos en ese documento. Entonces fue hasta después de que los derechos del niño fue constituido en una constitución política o en decretos o artículos que debe cumplir cada persona integrante de una nación. Entonces solo eran como principios al inicio. Eso tiene que ver con lo de Ginebra. Era un texto histórico y que reconoce y afirma por primera vez la existencia de los derechos pacíficos para los niños y las niñas, pero sobre todo la Disculpe, responsabilidad de los adultos hacia ellos. disculpe, Adelante. disculpe, dice Daniela si la puede dejar entrar. Ok, muy bien, sí, perdón. Ahí está. Entonces, ahí estamos. Continuemos. Ahora tenemos a esta persona que está acá. Ingleitin Jiv, creo que así se lee. Esta fue la persona que vivió la Primera Guerra Mundial. Y fue quien se dio cuenta que los niños fueron brutalmente lastimados. Entonces ella fue la primera que junto a su hermana dio origen a esto. Entonces ellos fueron los primeros en declarar que el niño necesitaba protección, no sé, para porque son personas indefensas, son seres humanos indefensos. Y todo surgió porque fueron afectados por la Primera Guerra Mundial. Ahora, ellos fueron los que, junto a su hermana que se llama Dorothy Buxton,
originaron toda esta idea. Entonces ellos pusieron más énfasis en los derechos del adulto hacia los niños y niñas, más que sobre los derechos de las niñas ahora, porque según ellos, en la guerra los padres tenían que proteger por cualquier medio a los niños. Bueno, eso se mantiene al presente, pero ahora está como que penado y está en decretos de la Constitución política los derechos del niño. Ahora bien, ellos, voy a regresar, ella junto a su hermana fundan un lugar llamado Save Us Children con el fin de proteger o de meter ahí a las niñas o niños que fueron lastimados en la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando ellos ya tienen esta fundación, comienzan a crecer porque comienzan a tener aportaciones políticas de la época y entonces ellos se comienzan a darse a notar y comienzan a alzar la palabra o alzar la voz para poder darle origen a los derechos del niño y la protección del niño. Pero es entonces hasta el 20 de noviembre de 1959, importante, 20 de noviembre de 1959, es cuando se declara los derechos universales del niño. Aquí se reúnen 78 Estados miembros de la ONU. Esto era lo que decía yo al inicio. Sociedad de las Naciones es diferente a la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Muy bien, 78 Estados miembros. Estados miembros se le llama a los países que integran la ONU. Muy bien. Y esto fue aprobada en la Asamblea generada por la ONU también en 1386. Entonces, 1959 se le da origen y aprobada, firmada en 1386. Muy bien, solo acepto a alguien más por acá. Ahí estamos. Dicen, según esta teoría, en palabras leves, digamos, o comunes, el niño es reconocido universalmente como un ser humano que debe ser capaz de desarrollarse físicamente, mentalmente, social, moral y espiritualmente, con libertad y con dignidad. Todo eso se enmarca en la Declaración de los Derechos del Niño. Muy bien, pero la Declaración de los Derechos del Niño establece 10 principios que vamos a ver a continuación. Y este es el primer principio. El derecho a la igualdad, sin distinción, raza, religión o nacionalidad. Esto está hablando de la Constitución política de Guatemala también. No solo está hablando de manera global. Está hablando específicamente de Guatemala. Ya vamos a ver algunos derechos de la ciudadanía guatemalteca. También hay otro principio que habla del derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social del niño. Creo que estos principios en algún momento de su vida usted ya los había tratado. Hay un tercer principio, recordemos que son 10, el derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. Creo que en la actualidad, cuando nace un niño acá en Guatemala, no dejan salir a la madre del hospital hasta que ya haya pasado por el registro del RENAP. Según lo que yo tengo algo de conocimiento, no sé si alguien más sabe de eso, pero no dejan salir a la madre del hospital hasta que ya haya inscrito en el RENAP o en el registro de personas a su hijo. Porque es un decreto que tiene que cumplirse sí o sí. Este es el cuarto, el derecho a una educación. Me salté uno, el derecho a una alimentación, vivienda y atención médico adecuado. Bueno, por ejemplo, acá en Guatemala hay lugares que son de escasos recursos, donde la medicina casi no llega. Lamentablemente ellos tienen que verla, pero igual esos mismos derechos también aplican a ellos, aunque no lleguen esos medicamentos. Entonces, hay cosas, hay contras de todo esto, porque lugares donde no tienen acceso, igual se les impone. Aquí vemos, por ejemplo, todas las partes donde hay demasiada pobreza o donde hay demasiada desnutrición. Igual se cumple esto, tendría que cumplirse, pero por las condiciones ya sabemos lo que pasa. Luego tenemos la siguiente, es el derecho a una educación, cosa que la mayoría de personas cuenta. Un tratamiento especial,
para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física. Acá lleva varias cosas. Cuando hay personas que miran a gente o niños con discapacidades, ya sea física o mental, que normalmente no se llama discapacidad, se le llama, algunas personas hablan de que se le llama capacidades diferentes, pero acá lo establece de esta forma. A estos niños se les hace a veces algún tipo de burla. Y ahora eso está decretado, está en los artículos de la Constitución, donde no podemos hacer eso. Nadie puede hacer eso porque también puede ser penado. Obviamente, si es otro niño, pues digamos que el problema es leve. Pero si es un adulto, se le puede acusar de varias cosas. Entonces, con esto hay que tener cuidado. Y a esos niños que de repente en algún momento tienen alguna discapacidad, ya sea mental o física, creo que nosotros deberíamos ser parte de las personas que protegen a esos niños, que velan porque esos niños estén bien, porque esos niños no pierdan su personalidad, porque nosotros recordemos que con todo lo que nosotros hagamos, afectamos a las demás personas. Muy bien, vamos a aceptar a otro más, a un Galaxy 20 acá. Ahí lo tenemos. Muy bien, sigamos. Hay un sexto derecho declarada en esto de los derechos del niño. Está el derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. Acá a veces hay un cierto porcentaje, más acá en Guate, donde esto no se cumple. Padres que pues abandonan y pues madres también que abandonan o que no cumplen con lo que es un niño, y ya sabemos, gente que de repente vive de esa forma, no todos, gracias a Dios no todos, pero hay ciertas personas que cuando no tienen amor de padre es cuando comienzan a tomar costumbres anticorriente de la sociedad. Entonces, acá en la declaración también esa parte está penada. Eso lo vemos mucho en los problemas de divorcios, por ejemplo, donde quien lleva, por ejemplo, el abandono de un hogar y es penado de esa forma. Son ejemplos sencillos, ¿verdad? O básicos. Tenemos la siguiente, el derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita. No todos tienen una educación gratuita, pero están las escuelas nacionales acá en Guatemala que cumplen con ese requisito que acá en la Declaración de los Derechos del Niño establecieron. Entonces, pero algunas personas, ya sea por buena educación que buscan, siempre buscan colegios prestigiosos. Bueno, y eso no está bien, por cada quien elige lo que desea tomar y no. Luego tenemos el derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. Estos derechos que estamos hablando ahora, tal vez ya los conocíamos o tal vez no, pero son importantes porque nosotros vamos a formar o van a formar parte del profesional o de las personas profesionales que tienen que saber todo esto. Y tal vez en algún momento usted se va a encontrar con estos detalles en la niñez y usted va a saber reaccionar a eso. Recuerde que la niñez es parte de la sociedad, pero una sociedad que no tiene la fuerza para protegerse a sí mismo. Entonces nosotros los adultos tenemos que protegerlos, no dejar que las personas los maltraten si vemos eso. Tenemos que darle ayuda. Hay tanto niño que en estos momentos está sufriendo y esto es parte de lo que nosotros debemos entender para poder estar a la altura de lo que se necesite en cualquier circunstancia. Muy bien. Ahora aquí voy a mencionar algo de la Declaración de Ginebra de 1924. En la Declaración de Ginebra, ni en los derechos del niño, que se declaró en 1959, se define el periodo que comprende la infancia de un niño, es decir, la edad adecuada o la edad cuando empieza y termina la infancia. Ahora, esto no sé por qué no lo trataron acá. Yo creo que no tenemos la certeza de cuándo es que inicia la niñez o la infancia de un niño, pero
lo hicieron con el fin de evitar no pronunciarse con el tema del aborto, que el tema del aborto es un tema muy complicado, pero acá como que vemos que muchas personas, por tal de evitar ese problema del aborto que genera protestas y que genera, incluso llegan a cortes levantando cargos porque alguien habló de ese tema. Entonces, por evitar no pronunciarse a ese tema, genera el aborto. Pero recuerden, principios de vida o principios de Dios, como usted lo pueda ver, primero es eso lo que se debe tomar en cuenta. Muy bien, sigamos. El preámbulo de la Declaración de los Derechos del Niño resalta la idea de los niños necesitan protección y cuidado especial. Acá incluye una protección legal adecuada antes del nacimiento y después del nacimiento. Acá, de forma, digamos, de idea general de la Declaración de los Derechos del Niño, hablan sobre la protección adecuada de nacimiento y después, antes del nacimiento y después del nacimiento. Antes del nacimiento, la formación. Y yo considero que ahí es donde todas las personas tendrían que pensar antes de tomar alguna actitud diferente con relación a esto. Yo espero usted nunca pase por estos temas. Por eso siempre mantener presente los buenos principios. Luego tenemos la obligación ciudadana de los guatemaltecos. Acá los deberes y derechos son parte de las características que posee una persona que es originaria de Guatemala. Esto se basa en las normas de la Constitución y leyes de la República. Entonces, los deberes y obligaciones respectivas de un ciudadano guatemalteco también tiene que ver con los derechos que ostenta como habitante de este país. La importancia de defender este compromiso contribuye al desarrollo de una mejor cultura. Vea eso. Cosa que nosotros a veces no hacemos. En el colegio lo enmarcan mucho. Por ejemplo, el respeto a todo lo que tiene que ver con lo patrio. Pero hay demasiadas personas que no hacen esto. Ahora, todo eso también es parte de la anticorriente que genera digamos que una sociedad mala para Guatemala. Todas las actitudes que las personas que contribuyen o que representan o que están involucradas en lo que es la ciudadanía o la sociedad guatemalteca. Todo lo que pasa en la cultura conlleva a cómo nosotros tratamos incluso a los símbolos patrios, a todo lo que relaciona con el himno nacional o a los principios y valores que tiene la nación y que muchas personas no lo cumplen. Toda esa anticorriente, toda esa cultura pobre que en algunos lugares del país hay, conlleva eso. Las pequeñas actitudes que las personas toman son los que hacen o que generan demasiados cambios o grandes cambios en todo lo que es la nación. Muy bien, según los artículos 135 y 136 de la Constitución Política de la República de Guatemala, están los siguientes deberes que el ser humano debe cumplir. Servir y defender a la patria. Muy bien, este tema se va a repetir con otro que al final por ahí se encuentra. Recordemos que estamos en deberes y derechos cívicos. Acá enmarco esto. Están los derechos cívicos, deberes y derechos cívicos, y están los deberes y derechos políticos, que lo vamos a ver un poco más adelante. Muy bien, servir y defender a la patria. Ese es un deber cívico. Ahora, hay otro, voy a seguir antes de hablar algo acá. Tenemos cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República. Antes de cualquier decisión, tome en cuenta esto. Tiene que velar por su integridad. Hablo integridad propia. Porque en la Constitución política hay varias cosas penadas. Y si nosotros no sabemos y nuestra actitud es diferente a eso, podemos tener consecuencias pues muy graves que nos cambiaría la vida totalmente. Entonces, antes de cualquier actitud o cualquier decisión en la vida, piense en lo que usted podría recibir a cambio de esas actitudes. Trabajar por el desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social de los guatemaltecos.
Por eso es que vemos tanto movimiento donde se organizan para pelear que se mantenga una costumbre. Por ejemplo, las ferias. Es una costumbre de muchos años atrás y que aún se mantiene. Y hay gente que si esas costumbres se dejan de hacer, van a comenzar a pelear. Obviamente hay muchos intereses en ello, pero es parte de lo que se quisiera. Por ejemplo, el habla de Cachiquel. Hay sociedades o hay agrupaciones donde están organizadas para que eso se comience a fomentar en la educación. Por ejemplo, no solo ese habla, hay varias hablas. O por ejemplo, organizaciones que están contra el racismo. Organizaciones que buscan que se trate por igual, no importando de qué etnia corresponde la persona, que se trate por igual. Hay personas que también se sienten como que un poco aisladas de la demás sociedad. Muy bien, la cuarta dice contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley. Y aquí habla a los gastos públicos, habla de nuestros intereses o IVAs que nosotros pagamos. Y esto contribuye a gestiones públicas. Muchas veces nosotros nos preguntamos a dónde va ese dinero y todo ello. Y bueno, esos dineros, si se utiliza bien, ese dinero, perdón, si se utiliza bien, tiene que ir a la infraestructura del país o tiene que ir a gastos, por ejemplo, médicos, que tendría que ir a hospitales gratuitos, todo eso tendría que ser la función. O por ejemplo el mantenimiento de, si fuera una colonia o si fuera un departamento, el mantenimiento de las calles, la limpieza, todo eso lleva lo que es, por ejemplo, el ornato también tiene esa función. Muy bien, el ornato es importante cumplirla o pagarla. Igual cuando usted ya, si va a ser jefe de alguna empresa, dueño de alguna empresa o va a trabajar para alguna empresa, se exige que se pague el ornato. Y si usted es una persona de principios, pues no le van a tener que exigir porque usted va a saber que lo va a tener que pagar, sí o sí. Luego tenemos obedecer las leyes. Ya sabemos, el no obedecer las leyes, sus resultados son, nos cambian la vida siempre. Guardar el debido respeto a las autoridades. Usted sabrá si entra entre todas estas deberes y derechos cívicos, porque hay tanta persona que habla de las autoridades o que maltrata a las autoridades porque no les gustan las decisiones que toman con las personas. Y todo eso entra acá. Y si estamos hablando de una constitución política de la República, podemos verificar todos estos principios, son bíblicos, son de vida, los establece Dios. Y aunque no querramos cómo están las cosas, no nos guste el presidente que nos toca o no nos gusta la autoridad que tenemos, incluso la Biblia establece de que debemos respetarlas. Recordemos el control de todo quien lo tiene. Vamos al deber 7, prestar servicio militar y social de acuerdo con la ley. Esto con servir y defender a la patria, que es la número 1, si estuviéramos en tiempo de guerra, usted recordará historia de nuestros ancestros, donde nos contaban de que de repente se les tomaba, algunos no querían voluntariamente, así que se les tomaba obligados para que vayan a cumplir servicio militar. Y eso conlleva, bueno, esto es parte de defender a la patria. Entonces, ahora es voluntario. En estos tiempos que estamos, si usted quiere meterse y prestar servicio militar, es voluntario. La mayoría de personas no lo hacen, solo aquellas que tienen ganas de hacerlo, de ser una persona militar. Entonces se meten, que es voluntario. En otros tiempos esto era obligatorio. Muy bien. Deberes y derechos políticos. Inscribirse en el registro de ciudadanos. Esto habla del RENAP. Por eso es lo que hablaba, no se deja a ninguna madre salir del hospital donde ha nacido su hijo hasta que esté registrado. Y entonces, al menos en hospitales nacionales, el RENAP ya está en hospitales nacionales por el mismo deber que tiene la sociedad y derecho que tiene la sociedad en el ámbito político. Elegir y ser electo. Entonces, aquí habla de las autoridades, donde nosotros podemos elegir y la persona pues puede ser electa, no es impuesta.
velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral. Cada 4 años que se hacen las votaciones acá en Guatemala, ojalá no esté mal, vemos cómo agrupaciones son contratadas para velar por esto, para que se cumpla esto, que no haya, por ejemplo, en los sufragios, que no haya acciones indebidas que beneficien a una persona, a un grupo político y que no beneficien nada, obviamente, a la nación, porque se toman decisiones no relacionadas a los beneficios en general de la población, sino que beneficios únicos y exclusivos de una agrupación o persona. Muy bien, optar por cargos políticos o públicos. Entonces, acá habla de, por ejemplo, cualquier persona puede venir y decir, me voy a postular a hacer esto, a ser alcalde, a ser presidente, diputado, lo que nosotros querramos. Está el deber y el derecho político. Muy bien, jóvenes, participar en actividades políticas. Algo que la mayoría de personas no hacemos, pero es importante. La mayoría de personas cuando llegan a mayor de edad sí van a las votaciones, que es una actividad política. Y entonces nosotros deberíamos participar porque es un deber y es un derecho. A veces no lo hacemos porque no sabemos si es una buena idea y todo eso, pero igual el no hacerlo conlleva a dejarle una decisión a las demás personas. Y si la mayoría de personas no lo hacen, las pocas personas que sí lo van a hacer van a decidir por la nación. Muy bien. Defender el principio de la alternabilidad y no reelección. Acá dice alternabilidad, perdón, y no reelección en el ejercicio de la presidencia de la República. Acá dice defender el principio de la alternabilidad. Habla de que cada 4 años se cambie o se reelija. Acá en Guatemala no se permite la reelección, creo. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos sí. El presidente que está ahora se puede postular de nuevo. Bueno, eso es lo que tengo en mente. Y hay varios países donde se postulan, los que están de presidente se postulan de nuevo. Acá en Guatemala no se puede. Muy bien. Hablamos de los derechos y deberes de los ciudadanos políticos y cívicos. Una cosa, recordemos que de nuestros derechos se pierden cuando nosotros le perdemos el derecho de otra persona o de otro objeto. Hablo de objeto porque si nosotros maltratamos, por ejemplo, una construcción, por ejemplo, la casa presidencial, maltratamos eso, y alguien viene y nos toma y quebranta algún derecho, recordemos que nosotros perdimos el derecho en el momento en que maltratamos algo. Y eso sucede también con las personas. Si nosotros como personas le perdemos o infringimos el derecho de otra persona, perdemos automáticamente nuestros derechos. Ahora en la actualidad todo es, ¿tenés evidencia? ¿Está grabado? O algo por el estilo. Pero si está grabado y nosotros fuimos los primeros en alterar los derechos de otra persona, automáticamente alteramos nuestros derechos y eso es lo que no nos beneficia a nosotros. Por eso, tener presente que todas nuestras actitudes tienen resultados, ya sean positivos o negativos para nosotros. Muy bien, jóvenes, de todo lo que hablamos hoy, usted va a resolver o va a realizar un resumen y esto es la actividad para esta semana. ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien. Entonces, ¿estamos bien, jóvenes? Me pasé un poco. Tengan ustedes un buen día, jóvenes. Hablamos en el siguiente curso de la semana siguiente. Para los que ya no nos vamos a ver, pórtese bien, entregue todo, saque buenas notas, que es lo importante acá. Y ojalá le vaya bien en la vida, desde ya. Muy bien, jóvenes. Tengan ustedes un buen día. Adiós, profe. Adiós. Adiós, feliz día, Adiós, feliz día. profe. Nos vemos. Profe, disculpe, Dígame usted. el resumen lo tenemos que hacer de
todo lo que dijo de los derechos del niño y de las obligaciones, o Exactamente. solo de las obligaciones. De todo el video. Porque este Ah, video se los voy a poner ahí en la plataforma. Tiene que ser de bueno. todo. Muy bien. Gracias, profe. Feliz día, Fernando. Ya. Dios, pues, profe, nos vemos. Que le vaya bien. Mario, ¿verdad? Sí, dígame. ¿Todo bien, Mario? Ah, sí, profe, sí, ya todo bien, gracias ¿Ya a se Dios, todo recuperó? bien, ya. Sí, ya. Muy bien, Mario. Me alegra eso. Échale ganas, pues, a cumplir. Sí, gracias, profe. Gracias, Muy profe. bien. Feliz Sí, día, ya Mario. se le entregué la tarea mucho Muy antes. bien. Muy bien, Nos Mario. vemos, pues. Nos Bueno, vemos, Mario. Feliz día. gracias igualmente. Eduardo, ¿se volvió a dormir? Yo esperando que usted termine la reunión, profe, haciendo otra cosa. Yo pensé que dejó el teléfono ahí y se durmió, joven. Nah, ya va. Está bueno, pues, Eduardo. Tenga un buen día. Gracias, profe.